Saludos chicos, ¿cómo están? En este video vamos a desarrollar el tema de la Reforma Protestante y vamos a ir analizando cada uno de los aspectos que se solicitan en relación a la misma. Pero entonces primero, para dar inicio vamos a centrarnos acá, que ustedes en el aprendizaje esperado lo que tienen que saber es describir los principales factores sociales, políticos, económicos e ideológicos que propiciaron la Reforma Protestante en Europa. Entonces vamos a llegar a que ustedes conozcan cuáles fueron esos factores en esos cuatro campos, que ustedes puedan llegar a describirlos, es decir, por qué en la parte social, en la parte política, económica e ideológica se dieron movimientos en contra de la iglesia. Entonces por eso nosotros nos vamos al primero. Ok, vamos a definir qué es para mí el término reforma, para tener un conocimiento previo. ¿Qué es para mí reformar? Luego, ¿cómo fue el poder de la iglesia durante la Edad Media? Si me recuerdo el periodo de la Edad Media, entonces voy a decir cómo fue ese poder de la iglesia. Y aquí tengo dos imágenes que representan a lo mismo, la Reforma Protestante y el poder de la iglesia. Entonces, vamos a analizar los factores. Entonces vamos a iniciar con el primero, ¿verdad? Que nosotros tenemos acá, que es el factor social. ¿Por qué se da la Reforma Protestante tomando en cuenta el campo social? Primero, tenemos que reconocer que se da el auge de la burguesía. Entonces tengo que reconocer qué era la burguesía, aquel grupo social que había surgido gracias al desarrollo del comercio, que se había intensificado luego de las cruzadas, y con el Renacimiento ellos fueron los que propiciaron principalmente el desarrollo de un nuevo estilo de arte, de arquitectura, y entonces llegaron a tener un poder no solamente económico sino también en la parte política, que de hecho muchos de los reyes se unieron a los burgueses. ¿Por qué es el papel del burgués? Recordemos que el burgués tiene su afán de lucro y hay una contraposición a lo que pretendía la iglesia con el cobro del diezmo, los impuestos que se les cobraban y otros elementos. Entonces hay un grupo burgués que no está de acuerdo con dar esos recursos que ellos estaban obteniendo a la iglesia. Y surge la figura, aquí lo podemos ver abajo, la figura de Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero y qué hizo Martín Lutero? Entonces es la figura, digámoslo así, junto con Calvino y Enrique VIII, más significativas del inicio de la Reforma Protestante. Entonces nosotros tenemos que reconocer a Martín Lutero por ser un monje agustino, ¿verdad? Es un monje agustino, maestro de filosofía y teología en una universidad que se llamaba Wittenberg, en la Universidad de Wittenberg. Entonces él empieza a oponerse a ¿qué? A la venta de indulgencias por parte de la iglesia, que fue una forma por medio de la cual la iglesia obtuvo gran cantidad de ganancias. Entonces vean ustedes que en la parte social a él le indignaba la corrupción doctrinal, pero principalmente porque para él la interpretación de la Biblia por parte de la iglesia católica no debía darse como se estaba dando, y eso a él lo llevó a tener que oponerse al poder del Papa, un poder prácticamente en ese momento, sobre todo hasta por encima de los reyes y todo lo demás, era temido. Entonces hay una distinción entre el laicado y el sacerdocio, ¿verdad? Porque aquí tenemos que reconocer muy bien el derecho exclusivo de Roma a interpretar la Biblia y el derecho exclusivo del sumo pontífice a convocar los concilios ecuménicos. Entonces el poder del Papa era sobre todo, y el temor que tenía la población aún más. Entonces esto se aprovechó la iglesia ¿para qué? Para lograr obtener cada vez más poder económico. Entonces en la parte social ahí nos encontramos la crítica de Lutero, y también que los burgueses empiezan a despertar un poco con las nuevas ideas. Entonces nosotros tenemos que reconocer muy bien eso. En la parte política, aquí hay algo muy importante que tenemos que rescatar, que son las reticencias de los países germanos de obedecer a un papa romano, porque el imperio romano se había extendido por todo el centro de Europa y tenía el dominio de esos territorios, pero no estaban de acuerdo. Entonces surge
un nacionalismo antirromano, principalmente oponiéndose al poder del Papa, porque la Iglesia se había extendido como aquella fuente de poder, no solamente político, religioso, sino también económico por toda Europa. Entonces ahí empieza a surgir una decadencia en la autoridad del Papa. ¿Por qué? Porque ya no le van a hacer mucho caso. Entonces, esta situación de Alemania es particular porque van a ser los que apoyan principalmente a Martín Lutero, el cual había criticado abiertamente la avaricia y el paganismo que la Iglesia promovía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque siempre él decía que modificaban un sacramento para un pago de dinero, para tener un recurso económico, aparte de eso, ¿verdad? Entonces hasta el mismo Papa le envía una bula, que es un documento elaborado por él mismo, pidiéndole que se retracte. Lutero no hace caso, más bien él lo que hace es aprovechar esa situación, y muchos de los reinos de Alemania van a tomar digámoslo así, esa rebelión de Lutero para poder seguir el luterismo, y con ello ya no van a tener que seguir el poder o la autoridad del Papa, ¿verdad? Entonces esto es aquí donde nosotros vemos los diversos príncipes alemanes habían conseguido que un absolutismo que imponía sobre los obispados. Ya se había dado esa desunión principalmente con la Iglesia, y toman lo que hace Lutero más bien para aumentar la autonomía. Entonces ahí en la parte política tenemos que saber que se da en 3 países en específico, o 3 reinos en específicos, ¿verdad? Como lo es Alemania, Inglaterra y Suiza principalmente. Entonces vamos a ir viendo. En el mapa que nosotros tenemos aquí a continuación, podemos observar las zonas de dominio católico, que vemos que son las amarillas, toda la península ibérica, todo el centro de Europa, y ya vemos las zonas de dominio luterano, a donde empiezan el imperio germánico, acá. Entonces es el que se les acaba de ir quitando el poder. Y luego tenemos a Calvino en Suiza principalmente, y Enrique VIII en Inglaterra, los que nosotros tenemos que reconocer muy bien, ¿verdad? Cómo se empieza a dar el calvinismo, el luteranismo, por ejemplo, y la iglesia anglicana, que son las que empiezan a dividirse acá. Ok, y ya hay otras religiones, bueno, ya nosotros vemos el imperio turco y todo esto aquí porque es la división de la iglesia ortodoxa. Tienen los mismos, algunos principios de la iglesia católica, pero ya se habían separado mucho antes. Entonces son los elementos que nosotros vamos a ver que tenemos que reconocer bien con la parte política, ¿verdad? ¿Por qué acá? Ahora, en la situación económica tenemos la venta de indulgencias promovidas por el papado para terminar, ¿verdad? La Basílica de San Pedro. ¿Y qué es una indulgencia? Es cuando yo pago para que se me perdonen los pecados míos, o para que se perdonen los pecados de a un familiar que haya muerto, también yo pago. Entonces ya no va a estar en el purgatorio, sino que va a pasar más rápido. Y la iglesia había acumulado una gran cantidad de riqueza, no solamente por el cobro del diezmo y las limosnas, sino también por las herencias que dejaban muchas personas, señores feudales y otros, que se las daban a algún santo de su devoción, y eso iba a ser parte de la iglesia, ¿verdad? Y el alto clero vivía ostentosamente. Entonces vean ustedes, se le junta esto en la parte económica al poder que tenía. Y las ideas que se difunden por medio de la imprenta, que son críticas a la iglesia por ese poder que tienen, por el cobro de indulgencias y todo lo demás, cómo vivían los papas alejados de la población, son elementos que nosotros vemos. Entonces hay una decadencia de la teología. ¿Por qué? Porque ya la Biblia no va a estar en manos solamente de los sacerdotes, sino que va a poder llegar a otros, principalmente al pueblo, ¿verdad? Entonces ya hay una situación moral y psicológica que venía enfrentando el pueblo, que se va a rebelar en contra del poder de la iglesia. Entonces tenemos que diferenciar muy bien cómo por mucho tiempo la iglesia tuvo el control absoluto de todo durante la Edad Media. Entonces son los elementos que nosotros tenemos que entender en la parte ideológica. Entonces, parte ideológica, parte económica, en la parte social y en la parte política, esos son los factores que propiciaron el surgimiento, o algunos de los factores que propiciaron el surgimiento de la Reforma Protestante.